Shalom a todos. Parashá Tzap, comentarios del Zohar. En esta parashá, pues sigue dándose una serie de instrucciones de cómo se hacen los sacrificios. Es de alguna manera una continuación de la parashá anterior. Digamos que el tema central en este caso es el mandamiento que tiene que ver con la disposición de las cenizas que se quemaban en el altar, en el Mishkan. Rashi, y pues así como Rashi, muchos comentaristas de la Torá dicen que como las cenizas provenían de un oficio sagrado, si se acuerdan que la semana pasada hablábamos de los oficios sagrados, bueno, estas cenizas como provenían de los oficios sagrados, eran consideradas también algo sagrado. Las cenizas representaban el producto del corbán, de la elevación de cualidades animales. El hecho oculto, digamos ya hablándolo a nivel de secreto, de sacrificar un animal, de darle disposición, matarlo, sacarle la sangre y quemarlo, en realidad lo que significa es que debemos nosotros sacrificar nuestras propias cualidades animales. Nosotros, a la vez que somos seres humanos, también tenemos cualidades de animal, instintos animales. Lo que nos está pidiendo, en este caso la parasha, es que para realmente tener el derecho a ser llamados seres humanos, en toda la extensión del término, es necesario que sacrifiquemos las cualidades animales que hay dentro de nosotros, dentro de las cuales las más visibles tienen que ver con las facultades del deseo egoísta, del deseo del placer del cuerpo. Todo lo que conecte con placer corporal, todo lo que conecte con deseo egoísta, tiene mucho que ver con esos animales que se sacrificaban en el altar. Pero asimismo, al sacrificar un animal de manera sagrada, las cualidades negativas que nosotros tenemos son exaltadas y como la energía no se pierde, se transforma, nuestras cualidades animales se exaltan en niveles espirituales. Bien, el fundamento principal de la era de los sacrificios era transmutar las chispas de los animales y las malas cualidades del pueblo hebreo hacia los reinos de la luz. La cualidad de quien oficiaba los sacrificios la tenía no Moshe. Todos pensaríamos, pues ya que Moshe fue el que se le presentó la presencia de Hashem a través de la salsa ardiente, ya que fue Moshe el que recibió la Torá en el monte Sinaí, ya que fue Moshe el que abrió el Mar Rojo, pues Moshe es el que tiene que oficiar los sacrificios. Resulta que no. Era su hermano Aarón el indicado para ser el sumo sacerdote. Aarón era la personificación de la paz y a su vez la gente lo quería mucho, o sea, es lo que se puede considerar una buena persona, o sea, la mejor persona posible con la que uno se podía encontrar, eso que llaman un pan de Dios, era Aarón. Moshe era más como un guerrero, o sea, Moshe tenía un temperamento más duro. Moshe, primeramente, él nació entre egipcios y él aprendió todo lo que se hacía en Egipto. Luego, cuando es expulsado en un principio de Egipto, él obtiene fuerza a nivel de Geburá, se convierte en un líder militar antes de venir a liberar al pueblo. Pero eso hace parte de otra historia. El caso es que Moshe, si bien tenía cualidades para unas cosas, no las tenía para ser el sumo sacerdote. Lo mismo nos pasa a nosotros en la vida. Nosotros muchas veces que creemos que tenemos que ser funcionales para todo en la vida y no. Lo que tenemos que hacer como seres humanos es buscar el lugar que nos corresponde dentro de la realidad, el lugar y el trabajo que nos corresponde. Hay cosas que yo no puedo hacer, pero cosas para las cuales sí sirvo, para las cuales sí soy funcional. Y ahí es donde tengo yo que enfocar todos mis esfuerzos. Como Aarón tenía una cualidad, hablando de cualidades, Aarón tenía la cualidad que él buscaba la paz y la perseguía. Él incluso hacía todo lo posible para que los que estaban peleando se contentaran. Si él tenía que decir mentiras, decía mentiras, pero el objetivo de él era que todo el mundo estuviera en paz.
y eso le valió para él ser la persona idónea para el tema de los sacrificios. Una persona común hoy en día, por ejemplo, digamos que se nos ocurre en algún momento de la vida hacer un oficio sagrado, a cualquiera, digamos, ir a dar unos almuercitos a un ancianato o ir a prestar un servicio social con comunidades eh, vulnerables. Una persona común medio va a hacer un voluntariado de estos y si medio le hacen mala cara, ahí mismo también hace mala cara y empieza a sentir el mal ambiente. Y si medio le dicen algo feo, lo más seguro es que ya no vuelve a hacer el oficio sagrado, lo deja botado. Lo que quiero decir con esto es que nosotros no poseemos ni por asomo esas cualidades para hacer oficios sagrados, que las tenemos que desarrollar. A mucha gente le pasa, por ejemplo, las personas que tienen la posibilidad de ir a Shabbat, llegan a Shabbat y si medio les hacen mala cara, ya el próximo Shabbat uno no los vuelve a ver. O si no se hace lo que ellos dicen, uno no los vuelve a ver tampoco. Entonces uno entra también como a pensar, bueno, entonces, ¿dónde quedó el deseo de elevación espiritual? ¿Dónde quedó el deseo de hacer el oficio sagrado? El tema aquí es que de lo que se sacrificaba, pasando un poco a la Torá, de lo que se sacrificaba en el día, había que dejar quemando toda la noche. O sea, eso quedaba una brasa ardiendo toda la noche, para que en la mañana solo quedaran las cenizas. Una vez las cenizas eran sacadas del templo y arrojadas al suelo, dicen los comentaristas de la Torá que la tierra se las tragaba con mucho gusto. O sea, la tierra entendía que el hombre había sacado chispas de la tierra. Nosotros estamos todo el tiempo quitándole chispas de luz a este mundo de la creación. El hecho de contaminar no es solamente un hecho físico, es la consecuencia de que el ser humano ha robado chispas de luz solamente con propósitos egoístas. De alguna manera toqué el tema en un comentario anterior, que nosotros nos tenemos que plantear dentro de nuestra área de trabajo, por ejemplo, si nuestro trabajo sirve para elevar el mundo o sirve para seguir produciendo contaminación, para seguir produciendo smog, para seguir produciendo basura en el mundo. Que si nosotros tenemos un producto que lo hacemos, el que trabaja en un taller o en una industria no se puede dar el lujo de seguir produciendo basura, porque es robarle chispas a la luz infinita. Y como se tiene el propósito egoísta únicamente de ganar dinero, eso se convierte en un residuo para los mundos del caos. En el caso que nos está mostrando la Torah, las cenizas eran la representación de esa materia elevada y por eso la tierra se consumía las cenizas como devolviéndole a la tierra las chispas de luz que fueron robadas debido a nuestras propias transgresiones. Ahorita, ¿qué está pasando? Al estar todo el mundo confinado, es obvio que la tierra se ha limpiado. Se limpian los mares, se limpian los bosques, se limpia el aire. No hay mayor prueba de que lo que la Torá dice es verdad que lo que está pasando en el mundo y que nos está mostrando cuál es el verdadero problema en el mundo. O sea, la naturaleza misma nos está mostrando quién es el que está todo el tiempo atentando contra ella misma y contra la propia vida. Es el ser humano. De acá aprendemos que todo en nuestro mundo tiene chispas de luz y es fundamental no desperdiciar recursos del mundo. Hay que tener cuidado hasta, miren, hasta de cómo pelar una papa. Es increíble, hay gente que pela papas, pero las pela de tal manera que media papa se va a la basura, porque no las pelan con el suficiente cuidado. Mucho de lo que nosotros llamamos basura no es basura y mucha de la bendición que debería llegarnos a la vida se nos escapa es por la manera como le damos disposición a lo que para nosotros es basura. Lo que para nosotros es basura
para la luz espiritual tiene la misma estatura espiritual que lo que se consumió en la mesa, ¿sí? No puede, o sea, la persona, por ejemplo, que prepara su mesa de Shabbat, hace una hora de rezos, consume el vino, consume el pan, toma su seudá, pero si deja la mitad de la seudá para la basura, y eso es comida que ya fue bendecida, o sea, tiene el mismo nivel de bendición que la comida que se comió la persona. Y muchas veces a nosotros la luz espiritual se nos escapa la bendición, es por la manera en cómo tratamos las cosas que nos llegan a la vida. La materia también es luz y la materia es una manifestación de Hashem. Todo lo que tenemos en la vida es una manifestación de Hashem. Desde los objetos más banales, la comida, todo es un beneficio que tenemos en la vida y que otras personas tal vez no la tienen, no tienen la oportunidad de tenerla. Entonces se vuelve fundamental empezar a tratar al mundo material con un poco más, no de reverencia, pero sí para aprovecharlo al máximo. Por ejemplo, las cosas, hay gente que todo el tiempo está, cada año cambia de muebles, cada año cambia de carro, digamos ese consumismo exacerbado sin ningún sentido. Eso también es espiritualidad. Y eso también afecta la vida espiritual de una persona. Lo vimos en el tema de los 10 enunciados. Cuando las personas toman algo y no lo toman para la elevación espiritual, por eso también no se valora lo que se tiene. No se valoran los muebles, no se valora la ropa, no se valora la propia comida. Y pues todo eso deriva en la vida que tenemos. Dice aquí eh, todo tiene luz, principalmente lo que se usa para oficios sagrados. La conexión con la luz tiene que ver con la apreciación. Tal vez por eso en la Torá, en los servicios de rezos, en todo esto, lo que más nos enseñan es primero a dar gracias antes de pedir, porque esa apreciación es lo que después va a subir a los mundos espirituales. Vamos a ver qué dice Lari frente a todo esto. Dice Lari, el sacerdote, antes de empezar el oficio sagrado, tenía que encargarse de limpiar las cenizas. Usaba ropas diferentes a las de los corbanot, o sea, no era la misma ropa de los sacrificios a la ropa de las cenizas, para darle importancia a la transformación de la clipa en luz. Dice aquí, el sacerdote personifica los atributos de la plata, que como ya sabemos representa a Geset. La plata, el metal, me refiero, la plata brilla con un brillo que es blanca como Ari Jampin, o sea, como Keter. La sefira de Jochma también es representada por el sumo sacerdote. Por ello, los diezmos eran en plata e iban al Cohen, representando llevar energía de Malhut a Geset. La energía de Malhut es representada por la plata y la idea de entregarla era que la energía de Malhut subiera a Geset. Aarón era la representación de Jochma. Por eso el Cohen estaba obligado a usar una túnica de lino. O sea, cuando el Cohen sacaba las cenizas fuera del templo, se tenía que colocar una túnica de lino. Entonces uno va a preguntarse, ¿por qué de lino? Bien, dice Lari, la palabra lino, que en hebreo es sak, tiene un valor de 400. Este número 400 representa 400 mundos. Sigue diciendo, de la cabeza de Ari Jampin, o sea, de la cefira de Keter, surgen 13 mechones de pelos y 13 lugares blancos, de los cuales destella luz. Hay que tratar de tener un poquito de imaginación. A veces el Zohar tiene esta cuestión de hablar en un lenguaje un poco complejo, críptico. Nos muestra muchas veces el tema de temas espirituales así. Uno pensaría pues que en la cabeza de Keter entonces hay un Rastafari, porque no son hebras de pelo, son
13 mechones de pelo, pero todo esto son alegorías. Y ya vamos a ver a qué se refiere con esto. 13 mechones de pelos y 13 lugares blancos, o sea, como si tuviera 13 mechones de pelos y a la vez 13 lugares como calvas, como que estuviera rapado. De esos lugares destella luz. El número 13 es el mismo valor numérico de la palabra Ejat y de la palabra Ahabá. Ejat significa unidad y Ahabá significa amor. Es decir, nunca puede existir amor sin la percepción de unidad. Ahora, ya que explicamos la metáfora de los 13 mechones de pelos, 4 de estas áreas y las áreas blancas, 4 de estas áreas blancas, junto con 4 de estos mechones de pelos, caen por la parte de atrás de la cabeza de Arihampin. Y cuando descienden, lo hacen a la cabeza de Seirampin desde Geset. Y cuando caen, cubren a Jochma y Binah. Este tema de los mechones de pelos me recuerda mucho a lo que en la física cuántica son la teoría de las cuerdas, que, que la energía pasa a través de cuerdas y que las cuerdas crean dimensiones. Ahora, estas 4 áreas blancas y 4 mechones se manifiestan en Jochma en las 4 letras Yud expandidas del nombre Yud Hebab He. Cuando nosotros tomamos el nombre Yud Hebab He, que son 4 letras, esas 4 letras las podemos separar y expandirlas, entonces dan muchas más letras. Eso de alguna manera creo que lo vimos en la clase pasada, en los comentarios pasados de Zohar, de cómo se expande el nombre Yud Hebab He, creo que fue para un ejemplo de los 4 niveles de las 4 promesas rotas. Que la letra Yud se descompone en Yud y G. Y así la letra Bab se descompone en Yud, Bab, Dalet. Y así sucesivamente. Entonces, para retomar acá, 4 letras Yud expandidas del nombre Yud Hebab He. Hay que concentrarnos únicamente en estas 4 letras Yud. El valor de estas letras Yud y sus sefirot internas da 400. Cada Yud representa un árbol de la vida con sus 10 sefirot. ¿Sí? El mismo valor numérico de Sak, lino. O sea, las 4 letras Yud con su árbol de la vida interno da el mismo valor del lino. También hay que entender que de Jochma se desplegan 4 mundos, o sea, el árbol de la vida, y realmente nosotros lo podemos dividir en las siguientes 4 áreas, que son Jochma, Binah, Seirampin y finalmente Malhut. Y cada uno de estos 4 mundos tiene 10 sefirot también. Lo que quiere decir es que dentro del nombre Yud Hebab He hay 400 niveles. Pero 400 niveles ¿de qué? Ya vamos a ver de qué. Correspondientes a estos 400 niveles que son de Arihampin, del otro lado opuesto al mundo de Atzilut hay 400 niveles de egoísmo, los cuales son llamados el vestido de piel, que son 400 pelos que cubrían el rostro de Esap. Yo sé que de pronto seguir el Zohar en este punto puede ser un poco confuso. Está perfecto porque la mayor luz es la que no se revela todavía. Entonces está perfecto, o sea, no hay ningún problema. Lo que tenemos que centrarnos es que si bien hay 400 niveles de ascensión, también hay 400 niveles de caída. Y es una forma de graficar la estructura de la realidad. Entonces ya los 400 niveles negativos corresponden al rostro de Esap, el hermano de Jacob, o como le dicen en la Biblia, Esaú. La descendencia de Esap se llama Edom. Edom significa rojo y a su vez la descendencia de Esap es Roma. Por eso, cuando uno ve películas de los soldados romanos del antiguo, la época del Imperio Romano, usaban cascos con unos penachos como de pelos rojos. La explicación oculta de que los romanos se identificaran tanto con los penachos rojos
y con el color rojo es porque vienen de ESAP y de los 400 niveles de negatividad. Quiere decir que paralelos a los 400 niveles de Atzilut, que son los niveles de ascensión, hay 400 niveles de egoísmo. Las leyes de Edom se refieren a los mundos del caos. Esta porción siempre se lee antes de una fiesta llamada Pesaj. Ahorita esta semana el mundo cristiano va a celebrar una cosa. Nosotros del lado cabalístico vamos a celebrar Pesaj. Dice la parashá, ordena a Aarón, y la parashá se llama Tzav. Tzav significa ordena. Tzav a su vez también significa mandamientos. Después de los mundos del caos, cuando emanaron los primeros destellos del mundo del Tikkun, se dio cuenta Hashem de un fallo en el sistema. O sea, es un fallo y a la vez no es un fallo, porque todo proviene de las creaciones anteriores a esta que es la sexta creación. Cuando el octavo rey del caos mostró misericordia, el mundo del caos fue destruido sin que él fuera destruido, para que él sea el arquetipo del nuevo mundo que sería construido. Quiere decir que se crearon 400 niveles de Atzilut hacia arriba. En correlación, también se crearon 400 niveles de caos hacia abajo. Así como cuando una persona, por ejemplo, que llega al nivel 400 de elevación espiritual, ya no puede salir de ahí. O sea, una persona que llega al nivel 400 de nivel espiritual ya está totalmente fundida con el creador, o sea, ya tiene adhesión con el creador y ya esa persona no puede ni nacer ni morir, esa persona ya no puede caer en la negatividad, esa persona ya solamente fluye con la luz infinita en su totalidad. O sea, si eso pasa hacia arriba, también pasa hacia abajo. Una persona, si cae al nivel 400 de negatividad, cae para siempre. Eso es un fallo en el sistema. No puede ser así. Y explico por qué. Porque si un alma se pierde para siempre, jamás se podrá volver a unificar la vasija primordial, o sea, jamás habría redención final. O sea, hasta la persona más negativa de las más negativas no tiene que poder salir de esos niveles de negatividad, no puede llegar al nivel 400. Por esa razón existe Pesaj, que es ahorita en el mes de Aries. Nosotros pasamos el reino humano por dos tipos de juicios, uno por Aries y otro por Libra. En Libra el juicio se llama Rosh Hashanah, en Aries se llama Pesach. Y esto tiene una explicación física. Por eso la Torá dice que los judíos fueron declarados a ser esclavos en Egipto 400 años, otra vez el número 400. Pero no se completaron los 400 años de esclavitud. Apenas se completaron 210 años de los 400 años que estaba destinado el pueblo judío a ser esclavo en Egipto. A los 210 años de esclavitud, ya el pueblo hebreo tenía tanta negatividad que casi caen al nivel 400 en tan poco tiempo. O sea, sumaron de su propia cosecha mucha más negatividad de la que tendrían que sumar. Muchas veces nos pasa eso. Reencarnamos y en lugar de cumplir el propósito por el cual venimos a este mundo, lo que hacemos es seguir sumando negatividad. Muchas veces no es que tengamos, como mucha gente dice, ¿quién sabe qué estaré pagando? No, no está pagando nada, solamente que se ha encargado de subir, de bajar en lugar de subir. Eso es. Casi caen al nivel 400 en muy poco tiempo. Por eso fue que Hashem metió mano y fueron succionados a la fuerza de Egipto, fueron succionados contra su voluntad. Una de las cosas que uno entiende estudiando ya Torah profundamente es que los judíos no se querían ir de Egipto. O sea, Egipto era para ellos un lugar de comodidad y de tranquilidad espléndido. O sea, es como, por ejemplo, decirle hoy a los judíos de Nueva York, que se tienen que ir de Nueva York y se tienen que ir a vivir a un desierto y que en el desierto tienen la tierra prometida. Pues
Si los dejan a voluntad, nunca se van a ir de Nueva York, porque Nueva York es una ciudad que tiene muchísimas comodidades, muchísimo por qué, por qué quedarse. Es una ciudad muy, muy, muy bonita, muy cómoda, muy, muy agradable para estar. Nunca se van a ir. Asimismo pasaba en Egipto y por eso fueron sacados a la fuerza. Esto dio a nivel cósmico una marca indeleble en la espiral del tiempo. Nosotros solo podemos sentir esa fuerza espiritual durante Pesaj, o sea, durante esta semana. Pesaj este año cae entre el miércoles directamente. Nosotros no podemos percibir la fuerza aspiradora de Pesaj más que una vez por año, pero siempre está ahí todo el año está esa energía ahí. Nosotros no podemos sentir ni 400 abismos ni 400 ascensiones. No los podemos sentir porque estamos en el punto cero, donde las dos fuerzas iguales se neutralizan. Este mundo, esta realidad física, se le llama punto cero. Y se le llama punto cero porque aquí es donde se combina el bien y el mal. No hay ningún otro lugar en el universo donde puedan coexistir al mismo tiempo las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, más que en este mundo. Entonces, esa es la explicación de por qué no podemos sentir toda esa vibración espiritual. Es lo mismo que si, por ejemplo, en física, dos fuerzas iguales se encuentran, lo que llegan llegan el punto central de esa unión de fuerzas iguales es cero. ¿Por qué el Cohen no limpiaba en la noche los restos del último sacrificio? Entonces la pregunta sería esa. Listo, está muy bien que hay que limpiar la ceniza del templo, está muy bien que hay que hacer sacrificios al otro día, pero la pregunta es, ¿por qué dejar esa ceniza toda la noche en el templo? ¿Por qué no simplemente? Eso es como cuando uno, digamos, tiene pues voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero pues como para entender. Es como si nosotros hubiéramos dejado el platero lleno de loza y, y de pronto no se nos ocurre, sino que la lavamos el otro día en la mañana. O sea, no la lavamos como cuando debe ser, sino la lavamos hasta el otro día. Algo así pasaba en el templo, que se dejaba la ceniza y lo primero que tenía que hacer el sumo sacerdote era, en lugar de ponerse a rezar, en lugar de ponerse a hacer el oficio sagrado, lo primero que tenía que llegar a hacer era limpiar las cenizas. La pregunta es ¿por qué? La respuesta a la pregunta, porque cada día es un nivel. Ninguna persona puede subir más que un nivel por día o caer más de un nivel por día. Esto es como un seguro de vida que tenemos en este mundo. Uno en el camino espiritual nunca está en una situación estática. O sea, siempre estamos cambiando. Si yo me esfuerzo el día de hoy, por ejemplo, y hice las cosas mejor que ayer, subí un nivel. Pero si mañana me relajo, hago pereza, me dedico a cosas mundanas y no hago nada por mi camino espiritual, bajo un nivel. Todo el tiempo estamos así, subir un nivel, bajar un nivel. Esta es una de las realidades de la vida espiritual. Si hoy no subimos un nivel, caemos un nivel. Nunca vamos a estar en el mismo nivel. Hay un ejemplo, es de este seguro de vida, es que si una persona decide hacer durante un año solo cosas negativas, aun si el año es bisiesto, lo máximo que puede caer es 396 niveles, nunca 400. O sea, una persona por más mal que se porte, siempre va a poder llegar a Pesaj a buscar la redención de sus malas acciones. Entonces, durante los días de Pesaj ocurre que cualquier área de nuestra vida que está por debajo del punto cero es elevada hasta el punto cero. Lo importante para ser elevado es llegar a Pesaj en el punto cero. Quienes llegan a Pesaj por debajo del punto cero, lo único que reciben es un reseteo del sistema. O sea, es como cuando una computadora está fallando mucho, tiene muchos virus, está muy lenta.
Si, digamos, llegara Pesaj a la computadora, lo único que pasaría sería que tocaría formatearla y volverle a instalar el Windows, el sistema operativo que sea. Entonces, eso es lo que nos pasa en Pesaj. Las personas que han hecho más cosas negativas y que están por debajo del punto cero, están las personas que están en los 400 niveles de negatividad, esas personas son elevadas a punto cero. O sea, se resetea y se formatea el sistema. Pero las personas que se han esforzado durante todo el año en su camino espiritual, las personas que han sido juiciosos, disciplinados, que han corregido sus malas cualidades, esas personas lo más seguro es que lleguen en punto cero y esas personas son las que van a obtener elevación durante los días de Pesaj. ¿Qué significa elevación? Que pueden empezar a tener buenas noticias, que los problemas que tienen se les van a empezar a solucionar, que empiezan a recibir luz espiritual en todas las áreas de su vida. Y por el contrario, la vida a muchas personas las hace reset es a punta de golpes. Lo que quiero decir con esto es que Pesaj es algo que nos pasa a todos los humanos, estemos o no estemos en el camino espiritual, judíos o no judíos, cabalistas o no cabalistas, de la religión que sea, todos los seres humanos van a pasar a ser reseteados en el sistema. La cuestión, ¿cuál es? Que la persona que no tiene los suficientes niveles espirituales, el reseteo puede ser muchas veces hacia áreas de dolor y sufrimiento, que este reseteo puede representar pérdidas, este reseteo puede representar dolor y sufrimiento. Luego, estos 400 niveles están divididos en 50 puertas que se llaman las 50 puertas de Binah. En la cuenta del Omer, esto es algo que viene después de Pesaj, la cuenta del Omer es la única oportunidad del año en la que por cada día de la cuenta uno puede adelantar 10 niveles por día. Nunca más se puede hacer esto en todo el año. O sea, es lo mismo que es la representación energética de cuando el pueblo judío salió de Egipto, pasó por el Mar Rojo y al pasar por el Mar Rojo dejó todas sus clipot en el Mar Rojo, atravesó el desierto, recibió la Torá en el monte Sinaí después de cierto tiempo y todos ya eran resplandecientes, o sea, todo se dice la Torá, que todos ya tenían niveles de profecía, todos ya eran santos, si tenían defectos físicos, estos defectos físicos eran corregidos, todos habían rejuvenecido y tenían la edad ideal de una persona que es entre los 20 y los 24 años, o sea, todos estaban en la mejor en la mejor versión de sí mismos. Y tanto es así que sus rostros resplandecían. Pero llega Shavuot. En Shavuot, después de la cuenta del Omer, llega Shavuot, que es la recepción de la inmortalidad. Después de Shavuot, que es la última fiesta de esta época, ya depende de la persona. Si toma esa luz espiritual para el resto del año, o vaya al otro día a construir un becerro de oro y cae de nivel. Es que eso fue lo que pasó, o sea, la historia de la Torah es una historia de astrología, es una historia de cómo medir el tiempo. Ahorita estamos empezando un tiempo en el cual podemos obtener redención, pero salimos de la etapa de la redención y la mayoría de los seres humanos lo primero que hace es construir un becerro de oro. Em, ya dijimos esto, más allá de la tradición judía, Pesaj es una apertura cósmica que llega a toda persona. No es lo mismo Pesaj con una conciencia espiritual a un Pesaj religioso, o sea, muchas gentes hacen pesajes con un objetivo religioso, o incluso una persona que ni siquiera hace Pesaj. Bueno, dejando ya esta explicación y deseándoles a todos que tengan un excelente Pesaj y que sea de elevación de niveles espirituales, una última parte nos la da el Zohar de la Parashat Tzav, el versículo 15. Dice: el otro lado fue dado, por lo tanto, a las manos del sacerdote, como está escrito. Ordena a Aarón y a sus hijos diciendo. Esto está en Vayikra 6:2. Cuando el Zohar nos habla de ordena, nos está hablando desde el otro lado, o sea, del lado negativo.
del lado de la oscuridad. Se da la oportunidad de quemar malos pensamientos y eliminarlos de la santidad del humo. Y la grasa quemándose. Esto es lo que se llama orden. Aquí hay que decir una cosa. Lo que llamamos en espiritualidad el mundo por venir. Eso que muchas veces hablan de que vamos a llegar al paraíso, de que después de una vida de sufrimiento nos espera un lugar de descanso en el otro mundo. Eso con lo que muchas religiones han manipulado a las personas. O sea, eso que muchos líderes espirituales usan para decirle a la gente, sufre hoy que cuando te mueras vas a estar bien. Eso aquí cambia de perspectiva. Eso que la gente comúnmente llama el mundo por venir, pues realmente siempre está viniendo a nosotros. Para unas personas en forma de felicidad y para otras personas como golpes. En el futuro, dice, o sea, esto lo voy a tomar del Talmud, del Nedarim 8b. En el futuro, Dios sacará el sol de su bolsillo y los sadiquim serán sanados por este y los perversos serán lastimados. Ahorita, pues, ¿qué está pasando? Hay una situación que para muchas personas puede ser una crisis mundial y para otras personas es casi como unas vacaciones, como que tienen más tiempo para pasar en familia, más tiempo para estudiar Torá, más tiempo para parar. Hay gente que de manera natural ya entregó el mundo, dijo, ya, listo, Hashem me está diciendo, tengo que entregar el mundo, lo voy a entregar. Cuando el punto supremo, que es Jochma, y el mundo por venir se elevan en su iluminación, solo el aroma es conocido o es perceptible, que es la diferencia entre percibir un olor o ser perfumado. Explicando, recordar que el aroma es el único sentido que no fue corrompido en el pecado de Adán. Esto es algo que también es secreto de Kabbalah pura. Dentro de lo que fue el pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, todos los sentidos participaron del pecado del árbol del conocimiento, menos el olfato. Por eso, siempre en la Torá se dice que es un olor agradable para Hashem, pero el secreto oculto de que es un olor agradable para Hashem es que el aroma nunca pecó. Pero también nos está dando otro secreto, y es que la gente usualmente percibe todo como bueno o malo. O sea, la gente puede percibir todo como un buen aroma o como un mal aroma, puesto que esto no es considerado placer. Esto es lo que es llamado en, en la Torá Reach Nihoach Hashem, un aroma agradable a Hashem. La pregunta ¿será que es que a Hashem le da placer el olor al asado? O sea, ¿será que es que a Hashem le gusta la ternera a la llanera? A Hashem lo que le da placer es la elevación de los mundos del caos. Y la elevación de los mundos del caos se percibe espiritualmente como un aroma. Muchas personas, por ejemplo, cuando sienten alguna presencia espiritual elevada, sienten como un olor a flores. Es un ejemplo digamos, de la sabiduría popular. El aroma agradable era la señal de una operación correcta y entonces el Cohen tenía el poder de deshacer cualquier caos del mundo. O sea, el Cohen se convertía como en un superhéroe que ya con el don de haber obtenido ese aroma agradable a Hashem, podía sanar el mundo entero si era preciso. El otro lado era dado en las manos del sacerdote. Dice, ordena a Aarón y a sus hijos. Aquí hay un misterio profundo, puesto que, como ya hemos explicado, muchas veces tzaf quiere decir abodat zará, mandamiento quiere decir idolatría. Abodat zará lo que significa es un trabajo extraño, trabajar para el otro lado. Cuando la Torah dice tzaf et Aarón, lo que significa es la idolatría para Aarón, que haga lo que quiera con ella. O sea, lo que le daban a Aarón, también a través de los sacrificios animales era todo el producto de la idolatría, todo el producto
de los servicios de idolatría. Y Aarón lo que hacía era quemar esos ídolos, entre comillas, y transformar eso en luz espiritual. De hecho, en la historia de la Torá se dice que previo a la noche de la noche antes de que el pueblo judío fuera liberado, se le dio la orden al pueblo judío, Hashem les dio la orden que tenían que comprar unos corderos, matarlos, quemarlos en la noche y comerse ese asado, ¿sí? Lo cual era impensable, porque resulta ser que para los egipcios el animal más sagrado era el cordero, era la oveja. Entonces, como que Hashem les estaba pidiendo algo por lo cual iban a arriesgar su vida entera. Hashem los estaba ya preparando para estas épocas del sacrificio, de sacrificar idolatría. Eso es como si hoy en día, no sé, cada uno en su país o donde estén, les dijeran, cojan todas esas cruces y esas virgencitas y vayan y las queman al frente de la iglesia principal de la ciudad. Yo creo que ninguna persona tendría como esa cualidad porque pues lo más seguro es que estén arriesgando su integridad, ¿no? Pues eso fue lo que hizo el pueblo judío y ese fue el mérito máximo para merecer ser liberados, que ellos tomaron la idolatría la noche antes de la liberación y la quemaron y la sacaron de sus vidas. Por ahora, estos son los comentarios de la Parashat Tzap de este año. Para el año entrante, Besrat Hashem, habrá más comentarios. Y en la semana entrante no hay porción en la Torá. Entonces, es posible que hagamos otro tipo de estudio de otro tipo de libros, pero posiblemente el Pirkei Avot, para empezar a estudiar un poco a profundidad las Mishnayot, las Mishnah del Pirkei Avot y algún otro texto que tengo por ahí para compartir con todo gusto. Que Hashem les dé Refuah Shelema, Parnasa Tová, Atzlajá, que tengan una semana llena de bendiciones, de conexión, de reflexión y de elevación por los 400 niveles de Atzilut. Shalom.